Los hechos, más allá de las noticias, están en Café con Óscar Sánchez Oviedo. A continuación, nuestro sorbo principal. Córdoba, un pueblo resiliente. Segunda entrega. Elvira Negrete. Elvira del Carmen Negrete Vázquez nació y creció en el corregimiento Mantagordal, un apartado lugar de la zona rural del municipio de Tierra Alta, en el sur de Córdoba. Desde muy joven, junto a su familia, fue desplazada por la guerrilla en el año 1989 y en 2002 su padre fue asesinado por las autodefensas cuando era candidato para alcalde del municipio de Valencia. A mi padre lo asesinan en el municipio de Valencia. Mi padre era un líder político, es alcalde del municipio, en ese entonces se encontraba aspirando a la alcaldía de Valencia nuevamente. Las autodefensas tenían un plan programático de tomar el poder en el territorio, alcaldías únicas en el territorio. Como mi papá era un líder político, era un líder social también, era una persona pues que defendía los intereses y los derechos en el territorio, pues mi papá se oponía a las alcaldías únicas, a las imposiciones de las autodefensas en ese entonces, y su forma de pensar no era acorde a la de las autodefensas, y por eso pues lo asesinaron un 13 de julio del año 2002. ¿Y el desplazamiento fue en qué año? Nosotros nos desplazamos en el 89. Elvira estaba convencida de que esa dura experiencia, junto a sus estudios de Derecho, tendría que servir para avanzar y ayudar a otros a avanzar también. Por eso comenzó a liderar procesos con las víctimas de la violencia, uniéndose a otras víctimas y otras profesionales, pero sobre todo poniendo ante Dios cada paso. Un arduo trabajo de muchos años que incluso le otorgó un verdadero reconocimiento de las comunidades y organizaciones. Bueno, yo le doy gracias a Dios y de pronto a ese espíritu resiliente de mi madre también. Luego del desplazamiento a uno le tocan vivir muchas cosas y viene esa etapa de reconversión, donde uno empieza a vivir una vida diferente a la que estaba acostumbrada. Y cuando uno vive como esas etapas críticas de la vida, también uno empieza a soñar. Y como estaba estudiando Derecho y empecé a conocer los derechos de las personas, pues desde allí me fui motivando a la defensa de los derechos de los vulnerables, como alzar la voz por los que no tienen voz. Empecé mi proceso y especialmente luego de la muerte de mi padre, ya yo había finalizado mis estudios universitarios junto con otro grupo de mujeres víctimas del conflicto que estábamos llenas de dolor. Tengo que decir que en ese momento teníamos dolor, mucha rabia, impotencia, porque todo estaba minado y uno no tenía ni siquiera dónde denunciar. Y si uno denunciaba, pues también iba a ser uno una víctima de este conflicto. Nos tocaba silenciarnos ante tanto dolor. Conformamos la Fundación Vivir Mejor, una fundación de mujeres profesionales, mujeres víctimas del conflicto, que al igual que yo habíamos vivido todo esto y consideramos transformar el dolor en amor. Entonces empezamos a trabajar por las comunidades a través de unas redes psicosociales. Nosotros empezamos a hablar cuando el Estado no hablaba de ese componente psicosocial. Nosotros desde la Fundación Vivir Mejor, que hoy se llama Nuevo Renacer, empezamos a apoyar a las víctimas que como nosotros estaban viviendo estos duelos. Empezamos a hablar de apoyar para que las familias superaran los duelos, a buscar. En aquella época nosotros hablábamos de la reconversión sociolaboral, porque las familias que salían desplazadas, las mujeres especialmente, que salían a la zona urbana, no sabían qué hacer, no sabían cómo trabajar. Entonces empezamos a articularnos con el SENA, que fue nuestro primer aliado, y de igual manera gestionar capacitaciones para que estas mujeres aprendieran artesanía, marroquinería, productos lácteos, y las empezamos a empoderar para que ellas también se defendieran y de pronto no fueran a caer en otras situaciones que nos preocupaban, como la prostitución, la vida sexual a temprana edad, y prevenir también factores de riesgos en los jóvenes. Y ahí empezamos a trabajar con los clubes juveniles,
el educador familiar. ¿Para qué? Para fortalecer especialmente a las víctimas del conflicto en ese componente psicosocial. Desde allí la Fundación empezó a trabajar ese componente para ayudar a aquellas personas que, como nosotros, también estaban viviendo pues la misma situación, pero también a trabajar en la superación del duelo. Y empezamos a hablar entonces del perdón, de la reconciliación, a desarmar corazones. Nuestra misión siempre era desarmar corazones, porque consideramos que llenas de odio no podemos hacer nada. Nosotros nos toca perdonar, porque cuando nos perdonamos primero nosotras mismas para poder perdonar. Claro. Entonces empezamos a hacer esas terapias con las redes de pastores, con la red de las iglesias, que ha sido fundamental la parte espiritual para poder ayudar a la familia, y especialmente que fue una terapia para nosotros. Yo hoy puedo decir que he perdonado a las personas que tanto daño nos hicieron. Claro. ¿Cuántos años de trabajo a través de la Fundación? Bueno, a través de la Fundación tenemos 25 años de trabajo. Y ahí llega el episodio de La Mujer Cafán. Exactamente. Allí, con ese trabajo que hemos liderado a través de la Fundación, este grupo de mujeres, fui postulada a Mujer Cafán. Y bueno, afortunadamente pues tuvimos el reconocimiento en el 2017. En el año 2017 fui Mujer Cafán. En el 2018 también tuvimos el premio por la paz, por el gremio periodístico del departamento de Córdoba. Y bueno, varios reconocimientos que hemos tenido por este trabajo que hemos hecho en favor de las comunidades, de las poblaciones vulnerables y especialmente de las víctimas del conflicto armado en nuestro territorio. Y luego de todo ese trabajo, en abril de 2026, Elvira Negrete fue nombrada directora de la Unidad Territorial para las Víctimas en el departamento de Córdoba. Por primera vez una víctima tiene esa responsabilidad en este departamento, un verdadero reto. Me había dedicado todo este tiempo al liderazgo social que me apasiona grandemente, pero tú sabes que la Biblia nos enseña que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y considero pues que fruto de todo este trabajo que hemos hecho en favor de la familia, en favor de las comunidades, en favor de los que no están esperando nada, alzando la voz por los que no tienen voz, alguien también, y hemos estado en esta misma lucha, en los procesos sociales. Pienso que Dios nos permitió llegar a este lugar, alguien visibilizó nuestro trabajo, y a través de la visibilización del trabajo social que tenemos, pues se nos da la oportunidad de estar acá, que es la gran oportunidad para las víctimas. Es la primera vez que realmente una víctima llega a esta unidad, y no solo una víctima, sino una lideresa social, porque no basta con ser víctima, sino también con tener ese sentido de pertenencia por lo que hacemos. Y bueno, estamos aquí muy contentos. Para mí es una medida de satisfacción. Y reto, tremendo reto, ¿no? Una medida de satisfacción y un reto bien grande, decimos, para dignificar a las víctimas en nuestro departamento. Es un reto, y bueno, lo primero que queremos es tener puertas abiertas, dispuestos a escuchar y a orientar, porque las víctimas en nuestro territorio necesitan ser orientadas, especialmente que conozcan los derechos, porque muchas veces los derechos son vulnerados especialmente porque nosotros no los conocemos, y como no los conocemos, no pedimos la protección de los mismos. Por esas cosas que solo pasan en Colombia, la casa donde se atiende a las víctimas de Córdoba, ubicada en un barrio de estrato alto de Montería, fue antes la casa del excomandante de las autodefensas Salvatore Mancuso. Incluso, para muchos es más fácil llegar si les dicen que la casa queda frente al parque de Mancuso. Ese fue otro golpe para la directora territorial de la Unidad para las Víctimas al llegar al cargo, pero ya logró revertirlo, según nos cuenta. La podemos mirar en dos aspectos. Que la oficina de víctima esté en la casa de Mancuso, para muchos se analiza también, y lo podemos analizar como un hecho de revictimización. ¿Cómo así que yo voy a ir a la casa de Mancuso si Mancuso fue el que le hizo esto a mi hijo, a mi esposo, a mí, ¿cierto? Entonces, para muchos, volver como a recordar el escenario que es la casa de Mancuso podría ser una revictimización, pero también lo miramos como una medida de reparación, que la casa que fue de una persona que le hizo tanto daño al departamento de Córdoba, que le hizo tanto daño a las víctimas, hoy ya no sea la casa de él, sino sea la casa de las víctimas. O sea, para mí también es una medida reparadora.
una medida reparadora, y creo que una forma de reparación total es que sabemos que aquí en este lugar ya no se van a cometer más delitos, ¿verdad? Aquí no se va a revictimizar a nadie, sino que por el contrario se va a impulsar, se va a apoyar y se va a dignificar a las víctimas. Entonces creo que es una medida reparadora estar en este lugar. Esa casa es uno de los bienes incautados a los paramilitares. En algún momento fue entregada a la Universidad de Córdoba como símbolo de reparación colectiva ante la toma a sangre y fuego de esa institución por parte de la SAUC, un hecho que fue incluso confesado por ellos. Pero la universidad la devolvió. Se dice que porque era muy costoso su mantenimiento. El lugar desde hace años es la sede de la Unidad Territorial para las Víctimas. Así de sencillo. Y se busca ahora, por parte de Elvira Negrete, que la gente deje de decirle la casa de Mancuso y comience a decirle la casa de las víctimas. Elvira hoy representa a esas víctimas que convirtieron el dolor en amor y la amarga experiencia en una herramienta para trabajar por los demás. Un claro ejemplo de resiliencia.